el primer despacho judicial, que es muy importante. A veces abogados y abogadas ven que está el primer despacho, ni lo leen y bueno, lo dejan ahí, ya después hacen la cédula solo con lo que les interesa. Pero es fundamental leerlo bien, este primer despacho, porque dice muchas cosas interesantes que se van a proyectar sobre todo el proceso. Ahora Agus eso nos lo va a explicar bien. Y después tenemos el traslado de demanda, que eso está bien, tiene mucho que ver con la práctica nuestra, pero hay ciertas modalidades que se están viviendo en el día de hoy por el contexto en el que nosotros vivimos, que entonces me parecía mucho más interesante que lo comente Gianni. Así que si les parece, vamos a ir comenzando. Agu, querida, ¿cómo estás? Buen día, te saludo ya más formalmente. Y bueno, te aprovechamos para preguntarte, ¿cómo es esto del primer despacho judicial? ¿Cómo están? Bueno, yo primero lo que tenía pensado es mostrarles, si te parece, Guille, Sí, por cómo es supuesto. el camino que hace el expediente desde que ingresa a la receptoría y cómo nos llega al juzgado. Perfecto, Agu, me Y encanta. después ya sí vamos con el primer despacho. Me encanta saber esas cosas que no, Dale, si no fuera por ustedes no las sabría nunca, porque bueno, no, hay que aprovechar les voy cuando a compartir nos pantalla. comentan este tipo de cosas, porque nosotros no tenemos manera de saberlas si no te la cuenta alguien que trabaje en un juzgado. Así que te agradecemos mucho, Agus. Yo me voy a silenciar, así no te hago eco. Dale, perfecto. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, me estaba conectando. Si quieren, mientras que conecta, hacemos un repaso de la clase pasada que Guille y Rochi les explicaban cómo se ingresaba a... a ver, perdón. Ahí estaba conectada, estoy frente pantalla. Presentación a través del portal, la única forma. Se te fue un poquito el audio, Agus. Me parece que tenés poco ancho de banda. Sí, se fue. Ahí sí, ahí se ve la pantalla, Guille. No, se te fue la imagen. A mí lo que me aparece es una alerta como que tenés poco ancho de banda. Ahí, ay, Sí, me parece que tenés poco ancho de banda, entonces prioriza tu voz en vez de la imagen. Agus, si querés, mientras vas conversando, si querés mandarme el archivo y yo te lo comparto yo si querés, porque no te da el alerta que me sale a mí es que tenés poco ancho de banda. Ah, ahí se ve, mirá, ahí se ve. hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, 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 ¿Me ahí se ve perfecto. escuchan ahí? Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Agus, y se ve también. tiene poco ancho de banda, me parece la luz. ¿Vos nos escuchás, Agus, a nosotros? A ver. A ver. Si no, lo que te decía, Agus, es si querés mandarme algún archivo y te lo comparto yo, no hay problema.
Me parece que ni me escucha, estamos como con el ingeniero, pobre, que el otro día me hablaba, le hablaba yo y no sé. No sé si se dieron cuenta, yo lo edité un poco al video después, porque hubo un momento que fue un desastre. El ingeniero, decía que el ingeniero hablaba y era una cosa que no podía parar, pero yo le intentaba meterle un bocado, pobrecito, y no me escuchaba ni ahí. Pero bueno. Eh, yo no sé si la perdí a Agu de manera definitiva. Lo que pasa que con la tormenta me parece internet hoy anda pésimo, Sí, porque viene a mí, para por atrás. ejemplo, me costó un montón conectarme. Internet viene para atrás últimamente. Yo tengo tirado un cable, no confío tan poco en la... Guille, Sí, perdón, estoy desde otro dispositivo, ahora voy qué a atender. grande, Agus. Che, Agus, lo que yo Bueno, te decía, la voz se te escucha perfecto. A mí me sale una alerta como que tenés bajo RAM o baja banda ancha. Que si querés mandarme algún archivo, te lo comparto yo y de últimas te escuchamos la voz. dale, ¿te lo puedo mandar? Sí, mándamelo, hacé Digo también, tranqui. dale, Mándamelo al perdón, mail, yo te lo comparto y vos vas hablando tranquila. No, le contaba a los chicos que edité un poco el video con el ingeniero porque hubo un momento que fueron tremendos. Así que tiene una onda bárbara el flaco. Y él, yo creo que él se daba cuenta que no tenía, digamos, manera de escucharlo, entonces le pegó derecho y habló 1 hora y media. Un No, fenómeno. y la esposa que también acotaba cosas y mostraba fotos, esa parte fue muy Una cómica. crack, una crack. Y Una por ahí, genia. y por ahí se escuchaba que comentaban entre ellos, che, se escucha este. Vos dale. Así que bueno, lo edité un poco. Profe, Sí, una consulta. dime. Con el tema esto de que ahora se hace la presentación electrónica del expediente, la acordada que establecía la receptoría o sea, los lineamientos para la recepción del expediente en papel, ¿sigue vigente o por el momento está como derogada? No, sigue vigente, lo que hay, bueno, es una suerte de interinidad en la que se hace así, digámoslo, de este modo. Hay, las otras acordadas siguen vigentes. El tema es que, bueno, interinamente y por la situación de emergencia, se está haciendo de manera remota absolutamente todo. El tema es que yo creo que vamos a avanzar hacia, o sea, difícilmente se vuelva atrás con algo de esto. Así que muy probablemente después de que pase todo esto, va a salir alguna suerte de acordada que directamente ya plasme para siempre muchos de estos cambios, o por lo menos eso es lo que a mí me gustaría creer que va a pasar, ¿no? No se puede ya, una vez que está probado que las causas se pueden mandar de manera remota y que funciona todo mejor, difícilmente se vuelva atrás. Así que, bueno. Yo acá ya abrí, así que si querés ya empezamos. Ahora te lo comparto si querés. dale, Guille, hay dos archivos, uno que dice ingreso y el otro que Bien, dice primer sí, despacho. ya los abrí. Espérate que ahora tengo tantos programas abiertos que se me traba la máquina a mí. Pero vos empezás y yo ya te lo comparto. Ay, Vos largalo. perdón, perdón a todos por esto, se me cortó justo cuando Nada, no tenía... pasa nada. Olvídate. Bueno, Vos como... largalo. Yo ahora cuando se me destile la máquina te lo comparto. Vos empezás. Dale, gracias. Como les decía, como vimos en la clase pasada con Rochi y Guille, cómo se iniciaba la presentación, como decía hoy María, de manera remota a Receptoría General de Expedientes. Nosotros vimos que esto fue a partir de la acordada 593 de este año y pero que previo a esa acordada había otra que era la acordada 558 a partir de la cual, si bien reglamentó el medio remoto de ingreso de las causas a receptoría, lo hacía solamente para aquellos procesos urgentes o de inminente prescripción, la acordada 558.
Entonces, la acordada 593, a partir del 25 de junio de este año, habilitó la posibilidad del ingreso de todas las causas. Y como les mostraban Rochi y Guille, se ingresa la presentación juntamente con el PDF, conforme los artículos 3 y 4 de esa acordada 558, que es la que va a reglamentar a la receptoría, el ingreso remoto por receptoría. Entonces, ¿qué hace receptoría una vez que recibe esa causa? Primero lo que va a hacer, conforme a esta acordada 558, es fijarse que los letrados hayan cumplido con los requisitos que establecen estos artículos 3 y 4 que les mencionaba, en lo relacionado con el formulario, que ahora el formulario es a través del portal de presentaciones electrónicas, y con el PDF y, en su caso, la demanda al iniciar la causa. Que antiguamente, con la acordada 3397, como comentaba hoy María, ellos tenían que cumplir los requisitos de los artículos 50 y 51, ¿sí? Como hemos visto ya con el ingreso de la documentación en sobre cerrado y lo que debería ingresarse por fuera. Entonces ahora receptoría lo que hace es corroborar que el abogado haya cumplido con esos requisitos, y en el caso de que el letrado no los haya cumplido, lo que va a hacer es observar esa presentación para que el letrado pueda subsanar esos errores. ¿Vamos bien? No los veo porque está compartida la pantalla. Perfecto, Agus, perfecto. Buenísimo. Entonces, una vez que receptoría ve que todos esos requisitos se encuentran cumplidos, lo que va a hacer es distribuir la causa. ¿Y cómo hace para distribuir la causa? Ahí Verónica pide agrandarla, no sé si se podrá, Guille. Yo después, María, si querés, les dejo este cuadro y el que sigue para que los tengan ustedes y los vean mejor. Entonces, lo que hace al receptoría, al chequear que esos requisitos, esos datos y la documentación se encuentre cumplida, va a distribuirla. ¿Cómo la distribuye? Tenemos distintas formas. Lo que va a hacer primero es fijarse si el expediente que se inicia tiene algún antecedente respecto de la conexidad. Esa conexidad hace referencia, como establece el artículo 41 de la acordada 3397, a una identidad de actor, de demandado y de objeto. También este artículo nos va a hace relación a lo que son las causas de familia, que después más, cuando termine de explicar esta distribución, les voy a explicar fundamentalmente qué sucede en el ingreso de causas en los juzgados de familia. Si no se observa si se observa esa conexidad, es decir, un expediente iniciado con el mismo actor, demandado y el mismo objeto en otro juzgado que previno anteriormente, se va a remitir ese expediente al juzgado que previno. También va a suceder en el caso de la atracción, ¿sí? Que nos habla el artículo 42 del Código de la acordada 3397, que hace referencia a los procesos universales de la sucesión y de las quiebras, en el caso de que se inicien procesos de contenido patrimonial contra el fallido o el causante. Otro de los supuestos que puede suceder es que la parte lo solicite, ¿sí? Ya sea por razones de conexidad o de atracción, o porque, por ejemplo, se me ocurre que si hay una sucesión iniciada de una determinada persona, luego se tenga que iniciar la sucesión de su cónyuge y el abogado solicite que el juzgado, que se radique en el juzgado que previno anteriormente en la sucesión que se inició con anterioridad. Y también, si todos estos supuestos no se dan, lo que va a hacer el sistema es sortearlo, ¿sí? Por el sorteo automatizado del artículo 40. La conexidad, entonces, el fundamento de la conexidad es para poder evitar sentencias contradictorias
así hablamos de una conexidad sustancial, y por otra parte también de una conexidad instrumental en lo relacionado con que el juez, si ya intervino en una controversia anterior, va a tener ya contacto con el material fáctico y probatorio y va a poder resolver mejor la cuestión, ¿sí? Ya sean cuestiones principales o no de determinada controversia. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto, Agus. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, yo, como les comentaba, lo que va a hacer receptoría es primeramente cargar los datos de las partes, fijarse si hay conexidad o no, o fuero de atracción. También esto lo va a poder pedir el letrado. Y si no, va a ir a un sorteo automatizado de la causa. Obviamente que después la decisión final la va a tener el juez, ¿no? Pero yo les cuento cómo es el proceso interno de receptoría. Entonces, una vez que receptoría distribuye la causa, lo que se hace desde el juzgado, principalmente el juzgado de familia, que es donde trabajo yo hace poquito, es entrar al radicador todas las mañanas bien temprano, que es el radicador electrónico, que es lo que yo les traté de copiar acá para que vean cómo es el sistema. Ahí ya está tratando de agrandar. Ahí va, genial. Nosotros entramos al radicador, que es simplemente un iconito, un modo, como si fuese un módulo, en donde vamos a tener aquellas causas que ingresan por receptoría o por radicador interno. Si nosotros vemos acá en los iconos que les estoy mostrando, tenemos un icono que dice receptoría y otro que dice bajar, que está marcado con una flechita. Ese icono que dice bajar son aquellos expedientes que nos llegan a nosotros de otros juzgados. Entonces, ahora ustedes se deberán preguntar cómo, ¿no era solamente por receptoría se ingresaba? Sí, pero ahora les voy a contar qué es lo que sucede. Puede ser que aquellas causas que vienen de receptoría vengan por sorteo automatizado porque el sistema de receptoría no encontró ningún antecedente entre las partes y que ese sorteo, en realidad, cuando a nosotros nos llega la causa, lo que hacemos es fijarnos si esa causa tiene antecedentes en otros juzgados de familia. Entramos a un sistema general, simplemente ingresando los datos del actor a través de Augusta, y nos fijamos si las partes tienen otros expedientes iniciados en otro lado, ya sea de la misma materia o de distintas. Una vez que hacemos eso, que se llama certificación, que no es más que contarle al juez lo que nosotros estuvimos buscando y qué sucedió en cada expediente de manera breve, nos fijamos si las partes que iniciaron el proceso tienen otras causas, ¿sí? Ya iniciadas. Porque puede pasar que se haya realizado el sorteo y el sistema no haya encontrado esa causa de conexidad. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es enviarlo a Receptoría General de Expedientes para que Receptoría lo envíe al juzgado que corresponde. Lo mismo puede pasar si a nosotros nos ingresa una causa, luego de haber hecho esa certificación, cuando vemos qué expedientes tenemos entre las partes, nosotros vemos que en realidad nos vino por un expediente que no tiene que ir por conexidad, porque, por ejemplo, si bien nos coincide el actor, no son las mismas partes, el demandado no es el mismo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es también remitirlo a receptoría para que realice el sorteo. Lo mismo nos pasa cuando ustedes saben que nosotros tenemos turnos judiciales, juzgados de familia, que dura 15 días. Exacto, bien María, lo que comentó Maite la clase pasada. Ustedes saben que tenemos turnos, entonces a nosotros tal vez nos llaman al juzgado por el teléfono de guardia, capaz el expediente ya se inició en otro juzgado, entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar esa medida que es urgente y después remitirlo al juzgado que corresponde. Entonces, como yo les mostraba que teníamos dos iconitos ahí arriba, cuando nosotros lo remitimos al juzgado que corresponde, si bien le vamos a dar conocimiento a receptoría, lo que vamos a hacer es remitírselos por radicador interno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona, el juzgado que le llegó el expediente, vea lo que nosotros trabajamos anteriormente.
porque si no Receptoría les va a mandar la causa, pero vacía, digamos, no van a poder ver lo anterior. Ahora yo les voy a contar un ejemplo para que me entiendan más o menos lo que les estoy explicando. Igual, interrúmpame cuando lo necesiten. Yo sé que hablo rápido, así que me interrumpen tranquilos. Por ejemplo, a mí me llega al juzgado de familia número 3 un expediente de divorcio. Por ejemplo, Sosa con Ramos. Y yo entro lo que hacemos los primeros despachos es entrar al sistema general y fijarnos qué tienen las partes, como les contaba hoy, hacemos la certificación. Entonces yo veo que hay un ramo sobre homologación de convenio, por ejemplo, en el juzgado de MAI. Entonces yo no voy a intervenir en el divorcio porque ya tuvimos una homologación en otro juzgado. Entonces se lo voy a remitir a MAI, ese expediente. Entonces el juzgado 3, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que nosotros le decimos 830, que es informar que existe otra causa entre las partes en otro juzgado y que por razones de economía procesal, en virtud del artículo 830, se lo vamos a remitir. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No. Entonces se lo vamos a remitir al juzgado que corresponde, en este caso el juzgado de MAI, para que se intervenga también en esta causa que se inició entre las partes. ¿Se entiende? Entonces a MAI le va a llegar esa causa en duplicado, le va a llegar por radicador interno, como les mostraba en ese iconito que dice bajar, y también le va a llegar por receptoría, porque receptoría cuando toma conocimiento se la envía a MAI. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el juzgado de MAI? Va a tener que bajar la que yo le mandé por radicador interno y la que le envió receptoría la va a marcar como no importable. Hay una opción en el sistema que es no importable. Esto va a ser para que no se dupliquen las causas, ¿sí? Para que sea más fácil trabajar sobre la que ya trabajó el juzgado que recibió en primer momento la causa, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Pasa por Perfecto. receptoría para que receptoría tome conocimiento del nuevo juzgado donde se va a radicar. Exacto, María, perfecto, sí. Nosotros debemos la receptoría tiene que tomar conocimiento, pero a la vez le vamos a mandar esa causa por radicador, que es una función que tiene Augusta, son unas flechitas para arriba y para abajo, y ahí se la radicamos a ellos. Y la Esto que causa, comenta Agus pasa todo el tiempo, chicos y chicas, porque antes, ¿qué ocurría? Como era de papel, vos tenías que ir al fichero y chequear esto previamente. Yo intuyo que ahora se les debe pasar mucho más, porque ahora hay un solo control. Antes ya lo hacía de entrada el abogado. Vos ibas con tu planilla de inicio de familia, que es distinta a la civil, y atrás tenía un espacio para anotar si es que había algún antecedente en el sentido de expediente, ¿no? Si había otra causa entre las mismas partes. Entonces el personal de fichero lo chequeaba ahí en el momento, si había algún tipo de antecedente lo consignaba en la parte de atrás y después vos ya con eso ingresabas tu expediente por receptoría. Entonces como que esto se advertía, digamos, antes del ingreso. Intuyo también que harían un chequeo de vuelta después cuando derivan la causa y finalmente el del juzgado. Pero ahora yo creo que esto debe pasar mucho más, ¿no, Agus? Porque ya no está ese control que hacíamos antes los profesionales. sí, Guille, yo igual les cuento, como ingresé hace poquito, en febrero, a mí me agarró casi todo el primer proceso en pandemia, así que Claro, claro, claro. Cuando vos entraste ya ni siquiera se hacía ese control, porque ya en los últimos meses, no me acuerdo a partir de cuándo, pero ya no se exigía tampoco ese control de pasar antes por fichero. Así que no lo llegaste a agarrar. Pero antes, cuando digo antes me refiero al año pasado. El año pasado uno primero pasaba por fichero, personal del fichero controlaba si había antecedentes entre las partes, si lo había ya lo consignaba del lado de atrás de la planilla de inicio
Entonces ya venía advertido desde el comienzo. Igual a veces pasaba también esto que comenta Agus, es súper común. Porque ¿qué ocurre? Las causas de familia siempre debe conocerlas el mismo juez, todos los conflictos familiares y los incidentes. Entonces, si ya tienen radicado un juzgado, después no se sortea de vuelta. Directamente se reenvía la causa, como está explicando Agustín ahora. Claro, y también la certificación que yo les estaba contando es muy importante porque si las partes inician una causa y ya esa materia se trató en el expediente, por ejemplo, yo tengo un expediente de alimentos y me inician un incidente de alimentos, en la certificación se cuenta qué pasó en la causa anterior, o sea, en qué terminaron las partes y demás que nos sirven para trabajar el expediente que sigue. No sé si tienen alguna pregunta de esto, si quieren que lo vuelva a explicar, que os vuelva a mostrar el cuadro. Sé que puede parecer engorroso, de hecho yo lo estoy aprendiendo actualmente, pero no tengo problema en si quieren que vuelva o que explique algo que no No, se haya. creo que se entendió bárbaro. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Me parece que se entendió excelente la distribución de causas o el reenvío. ¿Querés que te comparta el primer despacho? Dale. Esta es una cuestión muy interna del órgano, o sea, está bueno que lo sepan para saber qué pasa con sus causas, pero en definitiva es algo que hace el órgano, ¿no? Bueno, ahora sí, saliendo un poco de familia, no los torturo más, les traje un primer despacho de daños y perjuicios en un accidente de tránsito para que lo podamos ver juntos. Está bueno el tema del primer despacho, como les decía Guille hoy, porque acá vamos a ver plasmado todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Ya como verán, al principio se hace mención a la mediación, ¿sí? El letrado acompañó en sobre cerrado porque, perdón, fuera del sobre, porque en ese momento todavía no teníamos el ingreso remoto de causas, fuera del sobre el acta de cierre de mediación y ya tiene expedita la vía judicial para poder iniciar el proceso. Acá tenemos el juzgado le ordena notificar al mediador el inicio del proceso, ¿sí? Después los va a tener por presentados con los domicilios electrónico y domicilio procesal físico y electrónico constituido. Fíjense que acá el letrado había constituido 2 domicilios electrónicos porque se habían presentado 2 letrados y el juzgado le advirtió que se va a tomar a los fines de la notificación solamente uno de ellos, como vimos nosotros que el domicilio es único. Bueno, acá se lo intima a cumplir con el bono ley 8480, como dijimos la clase pasada, que tanto el bono ley 8480 como el anticipo previsional los debe pagar el letrado al iniciar los procesos. Esa ley 10.268 es la que modifica la ley 6.716, que es la de la Caja de Previsión Social para Abogados. Después vamos a tener que el juzgado se adhirió al plan de oralidad en los procesos civiles. ¿Sí? Esto hace referencia al nuevo proceso por audiencias, que lo que hace es que permite al juez tener un contacto más directo con el objeto del litigio, ¿sí? Teniendo como núcleo del proceso a las audiencias y tomando lo mejor de la oralidad y de la escritura, ¿sí? En pos de favorecer la tutela judicial efectiva. Quédense tranquilos con este plan de oralidad porque nosotros lo vamos a ver en unas clases que siguen y también lo van a poder ver materializar en el simulacro de audiencia. Después tenemos el tema del traslado, ¿sí? El traslado sumario, conforme al artículo 320 del Código Procesal. Esto lo va a explicar bien Gianni, pero lo que quería mencionarles de este traslado es que algunos juzgados, ante una posible diligencia frustrada, ¿sí? De la cédula, ya habilitan al letrado a poder remitir la cédula bajo responsabilidad de la parte actora,
sin necesidad de petición previa o con habilitación de días y horas inhábiles si saben que el demandado no se encuentra en determinado horario en su casa. También hace referencia a el tema de las cédulas 22.172, que también lo estuvimos viendo cuando el demandado tenga domicilio fuera de la jurisdicción. Y si vamos un poquito más abajo, hace referencia también a esto que está muy bueno. ¿Se acuerdan que al principio con Guille les contábamos que el abogado puede remitir un oficio ley 5.172, lo puede presentar para averiguar el domicilio del demandado? Bueno, ahora lo que permitió este juzgado en este despacho es que directamente se solicite al juzgado que él mismo realice la solicitud, ¿sí? Para poder conocer ese domicilio. ¿Cómo hace el juzgado? Es muy sencillo. Entra al sistema de la Cámara Nacional Electoral, va a poner el usuario y la contraseña del juzgado, va a indicar el nombre de la persona a quien se quiere conocer el último domicilio, su DNI, y va a enviar la solicitud. Y después la Cámara, muy rápido, la verdad es que es muy efectivo, el sistema contesta bastante rápido cuál es el domicilio. ¿Sí? Después vamos a tener la citación en garantía, ¿sí? De la aseguradora, en este caso la realizó el actor, para que comparezcan. Que también lo estuvimos viendo bien con Rafa. Después vamos a tener esto que en la demanda se había consignado respecto de la prueba informativa, el nombre del hospital a quien se quería dirigir ese oficio, el oficio de informe, se había consignado erróneamente. Entonces ya el juzgado le advierte al letrado que deberá aclarar esa situación. Como les contaba la otra vez Marcelo, respecto a él es perito ingeniero, acá les contaba de la investigación penal preparatoria, acá ven cómo el juzgado ya como medida para mejor proveer solicita a la Fiscalía, ordena el libramiento del oficio para que la Fiscalía remita la investigación penal preparatoria que les contaba Marcelo en la clase pasada. Después vamos a tener acá, es un problema de la carátula del expediente, entonces se manda a receptoría para recaratular, porque se ve que se había puesto como demandada a la citada en garantía, entonces dejan aclarado que la aseguradora era citada en garantía y que los demandados son tales personas. Y se lo manda para que se modifique la carátula. Esto que también lo vimos, ¿se acuerdan que los expedientes tienen 200 hojas? Entonces, en este caso, se excedió de esa cantidad y se ordenó formar el segundo cuerpo. Tenemos el tema de las autorizaciones, como les contaba también Rochi, que se podía acompañar que se podía establecer en una cápita en la demanda. Y finalmente, la reserva de la documentación y se da por cumplido con la digitalización de la demanda y de la documentación. Los primeros despachos van a variar del criterio que tenga cada juzgado y de cómo decida, digamos, plasmarlo, pero en definitiva casi todos nos van a hablar de lo mismo siempre y cuando se trate del mismo proceso, ¿no? Hay algunos juzgados que, por ejemplo, yo estuve mirando otros primeros despachos en un daños y perjuicios también de un accidente y veía que tal vez algunos son muchos más extensos, les van a decir muchas más cosas referidas a la cédula y otras cuestiones, y otros que son mucho más simples, solamente el traslado, se consigna que se adhiere al proceso de oralidad, en el caso de que el juez se encuentre herido, a la justicia 2020, y se los tiene por presentados y no mucho más que eso, va a depender bien del juzgado. Después les vamos a subir este modelo para que tranquilos, que es actual, o sea, es del año pasado. ¿Querés que se lo suba a esos que me mandaste, Agus, o querés mandar otro por ahí tenías uno para clase y otro para mandar? ¿Subo estos? No. Bien. Sí, si querés. Sí, por mí.
Perfecto. Así Voy a estar actualizando el material, chicos. Les voy a cuando lo termine de hacer, les mando un mensaje por el sistema de cátedras virtuales. No me olvido que tengo pendiente subir algunas cosas que modificamos, así que va a ir lo de Agus también. cualquier duda que tengan respecto a si después lo quieren mirar tranquilos o no sé, les surge algo después al leerlo, lo que sea, me escriben o como quieran, no Che, tengo problema. usen el sistema de tutorías. A mí ya hace meses que no me llega nada de eso, así que intuyo que no se está usando mucho. Así que por favor aprovechenlo. Miren que estamos a disposición. Es el primer año que lo hacemos y la verdad que no nos consulta nadie. Bueno, ¿querías agregar algo más, Agus? La verdad que excelente la exposición. Te estuve escuchando atentamente. No, muchas cosas ni las sabía. Esto de cómo era la derivación que hacían ustedes. Así que súper interesante. Por eso, como les decía a los chicos, tal vez es algo muy como más interno, yo tampoco quería marearlos mucho con tanta información, pero bueno, espero que les haya quedado, que se me haya entendido. Muchísimas gracias. Bueno, es súper claro. Siempre todas tus exposiciones son muy esclarecedoras y muy amenas también de escuchar, porque no es lo mismo que lo cuente alguien que está trabajando en la instancia, que ponerle, no sé, que lo cuente yo, que me intuyo cómo es, pero no la tengo, digamos, tan de primera mano. Bien, nosotros ya con el primer despacho, que hay que leerlo bien, como hicimos acá, en vivo casi, lo que tenemos que hacer es ver, primero les adelanto, es una providencia simple, por más que sea extensa y que tenga varias páginas, es una providencia simple, eso ya lo vimos. Después vamos a ir viendo que nosotros tenemos la posibilidad de ampliar la demanda, esto lo habrán visto en teoría también, la demanda puede ser ampliada hasta que se notifique. Ahora vamos a ver cómo se notifica, pero es bueno saber que uno puede hacer ampliaciones que no tienen una técnica demasiado elaborada, ¿no? El escrito es amplío demanda y literalmente se pone lo que uno le quiere agregar o modificar. Y nada más. Y después salen los traslados, uno lo hace todo junto. Así que es importante analizar también cómo es este tema de los traslados. Así que ahí le vamos a pedir colaboración a Gianni, ya también está en la instancia, en el juzgado civil y comercial número 6 de La Plata. Así que bueno, le vamos a pedir colaboración para dilucidar un poco esto. ¿Cómo es el traslado de la demanda civil? Los plazos, eso ustedes ya lo vieron, ¿no? Pero a mí me interesa más la cocina del traslado. ¿Cómo anda, Gianni, querida? ¿Bien? Buen día para todos. Bueno, esto es una cadena que va todo un eslabón atrás de otro. Entonces, una vez que presentamos la demanda, que está presentada la demanda, obtenido el primer despacho, como nos mostraba Agus, ahí mismo dice el despacho, ¿no? Que se lo cita al demandado por un plazo para que se presente y que conteste. Y esto es para cumplir con el principio del debido proceso legal, ¿no? Es necesario que la contraria, es decir, contra quien está dirigida la pretensión, sea notificada de lo que están peticionando, ¿no? La parte actora. Para ello se lo cita y se establece un plazo. El traslado de la demanda importa la citación del demandado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Esto es lo importante de la citación y la relevancia que tiene. Es tal la relevancia que el legislador le ha dado lo ha revestido de una formalidad específica, de hecho, para la citación. Pero bueno, antes de eso, es necesario que sepan de que el traslado de la demanda está previsto en el artículo 337 del Código de Procedimiento, donde dice justamente esto, ¿no? Que presentada la demanda en la forma prescripta, es decir, que tienen que estar cumplidos una serie de recaudos para que el juez ordene el traslado de la demanda, que son los del 330, el juez ordena el traslado al demandado para que comparezca
y conteste dentro de un plazo de 15 días. Este plazo es para el proceso ordinario. Disposiciones similares se dan del traslado de la demanda para el proceso sumario y el sumarísimo, en el que difiere el plazo para contestar. En el sumario es de 10 días, esto está en el artículo 484 del Código de Procedimiento, y 5 días en los sumarísimos, que está en el 496, inciso segundo. Es importante señalar, esto casi que me lo olvido, que cuando el demandado es el Estado provincial, el plazo es mayor para contestar la demanda, es de 30 días. Esto tiene un fundamento en que como quien es citado para contestar en ese caso es el fiscal de Estado, debe pedir a los diferentes órganos administrativos que remitan expedientes administrativos para poder hacer la contestación, por eso se le da un plazo más amplio. Como les contaba recién, el legislador prevé una forma específica y por la importancia que tiene el traslado de la demanda para citarlo al demandado. El artículo 338, y esto está íntimamente relacionado con el lugar en donde reside el demandado. Entonces tenemos varias alternativas. Si reside, si tiene domicilio en la jurisdicción del juzgado, el traslado de la demanda se va a hacer al domicilio real por cédula. Esto lo dice el artículo 338 de forma expresa. Y asimismo establece que si fuera habido, es decir, si el oficial notificador va, le debe dejar la notificación y conjuntamente las copias de traslado, que son las del 120. Asimismo, también prevé la circunstancia de que no encuentre a la persona y debe dar aviso, que comúnmente le decimos el aviso del 338, y esto es una de estas cuestiones formales que está contemplada no solo en el Código de Procedimiento, sino en la acordada 3397, que es la que rige a las oficinas de mandamientos y notificaciones juntamente con el archivo y la receptoría, y establece de forma determinada cómo debe proceder el oficial notificador en distintas situaciones. Está contemplada. Este aviso es muy importante. Muchas veces sucede que el oficial no lo cumple y procede, porque el 338 lo que establece es que si no lo encuentra, debe proceder conforme lo determina el artículo 141. Esto es, entregar la cédula, primero dejar un aviso, dejando un aviso que pasará al día siguiente, debe decir de forma determinada en qué día y a qué hora, para encontrar a la persona y dejarle la notificación. Y si no, debe actuar conforme lo prevé el 141, es decir, entregarle la cédula a persona de la casa, del departamento, incluso al encargado del edificio. Si no pudiere hacerlo, la fija en la puerta y con esto se produce la notificación, ya queda notificado. Por eso es tan importante, y como recién les decía, a veces no se cumple con el 338, el abogado pretende que quede trabada la litis y el juzgado le dice no está notificado, tiene que dar estrictamente cumplimiento con el 338. Puede suceder que el oficial no lo encuentre al requerido, como les decía recién, o que le manifiesten que no vive allí. Entonces, en esa circunstancia, la parte actora puede tener
dos alternativas por lo menos, que es realizar otras averiguaciones, porque quizás no tiene certeza de que el demandado resida en ese domicilio, para lo cual va a hacer uso el pedido de informes para averiguar cuál es el domicilio. Recién Agus hacía referencia al oficio que se pide a la Cámara Nacional Electoral. Ese es el que más comúnmente se está utilizando. Es muy rápido, contestan enseguida e informan el último domicilio que surge del padrón electoral que tiene la persona. O bien, otra alternativa, como también después voy a los edictos. Otra alternativa puede ser que pida la cédula bajo responsabilidad. Agus nos hacía también mención, ese primer despacho es súper completo porque prevé un montón de situaciones. Hoy en día muchos jueces, justamente para evitar, porque ustedes piensen que cada acto requiere una petición, entonces la cédula no la puede notificar, tengo que pedir nueva. Quiero pedirla bajo responsabilidad porque ya intenté, me fijé el domicilio, yo estoy seguro de que vive ahí, pedirlo. Entonces, bueno, todo eso hace que se dilate el tiempo para poder efectivamente notificar la demanda y trabar la litis. Esta es la cédula bajo responsabilidad de la parte actora es una creación pretoriana que está interpretado desde la última parte, el artículo 338, que contempla el caso de que se denuncie un domicilio falso, se sancione de nulidad una vez probado, por supuesto, en el expediente de que ese domicilio era falso. Y en esa circunstancia, lo que ha entendido también la jurisprudencia es que pedida la cédula bajo responsabilidad de parte no puede ser denegada por el juez. Esto es porque se ha entendido que el actor es el primer interesado en notificar. Por tanto, se supone que va a arbitrar todos los medios para evitar que esa medida sea nula. Esto ha pasado mucho, algunos jueces, no sé ahora, pero quizás eran reticentes a dar la cédula bajo responsabilidad, pero bueno, esto ya está bastante esclarecido de que no la pueden denegar. Otra circunstancia puede ser que el demandado tenga domicilio fuera de la jurisdicción de la provincia. Esto lo prevé el artículo 339 del Código de Procedimiento y dice que la diligencia deberá hacerse por vía de exhorto a una autoridad judicial que corresponda al domicilio donde vive el demandado. Nosotros vimos la ley 22.172 en su artículo 6º que no exige o más bien autoriza a prescindir del oficio para practicar las notificaciones. Esto es lo más habitual, que se haga una cédula 22.172 para poder notificar al demandado. Otra circunstancia es que se ignore al demandado. Esto está previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento, y ahí vienen los edictos, porque necesitamos demandar y no sabemos quién es. Entonces, lo que prevé el Código es que se realicen edictos que van a ser publicados por 2 días en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación en el lugar donde esté transcurriendo el proceso, y vencido ese plazo edictal, si no compareciese el demandado, se debe designar a un defensor oficial. Este defensor oficial lo que va a hacer es intentar localizar al demandado y en su caso recurrir la sentencia. Otra circunstancia puede ser que se ignore el domicilio, pero bueno,
Esto ya nosotros lo venimos viendo, lo que podemos hacer para intentar localizar, ¿no? Hay varios organismos que nos pueden indicar cuál es el domicilio, el letrado tiene facultades para poder solicitarlo, incluso antes del inicio de la demanda. Bueno, un poco ya de los plazos de la citación les hablaba, y lo que sucede con el traslado de demanda es que el artículo 135 del Código prevé que la notificación se hace por cédula del traslado de demanda. Y a su vez, el 143, que prevé unos otros modos alternativos o sucedáneos, que nosotros ya lo vimos con Guille en su momento, para notificar, sucedáneos a la cédula, para notificar en dónde están el correo electrónico oficial, el acta notarial, y entre ellos también la carta documento. Expresamente en ese artículo se dice que no podrá utilizarse la carta documento, el correo oficial y el telegrama colacionado, queda exceptuado el acta notarial para notificar el traslado de la demanda. ¿Qué pasa en estas circunstancias que estamos transcurriendo desde el 20 de marzo, donde la justicia está intentando otorgar el mejor servicio posible, pero con un montón de limitaciones? Entre ellas, una gran limitación es que la Oficina de Mandamientos y Notificaciones está realizando solo notificaciones que son de carácter urgente, y la urgencia la determina el juez en el caso concreto, es decir, que eso es una facultad que tiene el juez al momento de evaluar cada situación en particular. ¿Qué está pasando entonces? Lograste presentar la demanda, tenés el primer despacho y haces la cédula como está prescrito conforme el Código de Procedimiento, porque nosotros, les cuento, nosotros nos la mandan para que las confrontemos en el juzgado, o sea, no es que le decimos, no, como la oficina no funciona, yo la cédula no la miro. No, la confrontamos, te la remitimos vía electrónica, que es como lo ha previsto en esta situación la Corte por acordadas y resoluciones, pero quedan ahí, porque los oficiales notificadores no las están haciendo. Entonces, lo que han empezado a hacer algunos letrados es plantear y pedir en el expediente modos alternativos para poder realizar este acto que es tan fundamental. Ustedes imagínense que puede ser que haya expedientes que lograron iniciarse y hace 6 meses que están paralizados con un primer despacho, que el otro día decíamos con Agus, es como que lo pones en un cuadrito y decís, sí, logré sacar el primer despacho, pero no puedo hacer nada. Entonces, juntamente con los letrados que están intentando, o que han intentado buscar formas alternativas, nos encontramos con jueces que tienen un tinte activista, que empezaron a pensar soluciones alternativas, de poder darle ejercicio a ese derecho que está ahí, que es el de la tutela efectiva, el de acceso a la justicia, sin vulnerar el derecho de defensa del demandado, que acá es donde están las dos cuestiones, ¿no? Que es lo que justamente en el fallo que ayer decían que habían comentado, de la Cámara Segunda, donde está el doctor Jankovic, que conformó de hecho el dictado de la sentencia. Esa es la gran cuestión. ¿Qué pasa? El estado de situación de los juzgados civiles actual es variado. Hay jueces que todavía
se apegan a la letra de lo que dice el código, y otros jueces empezaron a pensar, como les decía recién, formas alternativas. Entonces, por un lado, tenemos o la figura del oficial notificador u oficial ad hoc. Ahí yo utilicé un instructivo que tiene el Juzgado Civil y Comercial número 1, que es el que lo está implementando, que es muy práctico y es muy detallado. ¿Y cómo funciona esto? El letrado, una vez que tiene el primer despacho, donde está la citación y el emplazamiento al demandado, solicita por escrito que se lo designe como oficial para poder notificar ese traslado, como oficial ad hoc. Obviamente, esto requiere de que el juzgado emita una resolución donde se lo designe formalmente, y una vez que eso sucede, el profesional remite a través del módulo de presentaciones y notificaciones electrónicas el modelo de la cédula, que tiene un modelo específico, que es un modelo muy similar al que se utiliza para las notificaciones electrónicas, y debe completar todos los datos. De ahí deben surgir los datos del órgano, los datos de la causa, la carátula completa, su número, el número de receptoría, el número que tiene la secretaría, y, sumamente importante, debe estar transcripto el primer despacho, en donde se ordena el traslado de la demanda, y el que lo designa el letrado como oficial ad hoc para poder notificar. Asimismo, el profesional en esa cédula tiene que adjuntar digitalmente la demanda y las copias de las que debe dar traslado, que desde ya esto debería estar, ya debería haber impactado en la mesa de entradas virtual. Obviamente que actualmente la acordada 3975 exige de que el expediente sea digital, pero ya anteriormente a eso, la 3886 establecía que aquellas que no fueran de mero trámite, es decir, que el profesional las ingresaba al juzgado en soporte papel, debía cumplir al día siguiente con presentarla en formato electrónico. Una vez hecho esto, el profesional la manda al juzgado para que la confronte, el juzgado revisa que estén cumplidos todos estos recaudos, y algo importante que no debe faltar en el cuerpo de la cédula es indicar los datos del profesional que está instituido como oficial ad hoc. Eso debe surgir del cuerpo de la cédula. ¿Quién es? Con su tomo y folio, claramente. Una vez que el juzgado la confronta y que está todo bien, lo que hace es devolvérsela al profesional a su portal de notificaciones y notificaciones. Esto hace que automáticamente se genere un código QR. Que esto ya se los mencionaba cuando hablamos del confronte de los oficios, de cómo lo estábamos haciendo ahora en pandemia, donde el profesional no puede ir a presentar en soporte papel. Esto antes lo hacía en soporte papel. Entonces, con este código QR, una vez generado, que yo digo que hace las veces como del sello medalla del juzgado. Para mí me da esa impresión, es lo que valida la presentación. Y lo que hace es imprimirla, la debe imprimir en 2 copias, y luego ir a realizar la diligencia, ya no le queda más. Se me ocurría a mí, no sé, Guille, si vos lo has visto, se me ocurría que incluso puede designar a un profesional en otra jurisdicción si tiene que notificar en otra localidad, fuera acá del Departamento Judicial La Plata. Sí, sí. Tiene que estar matriculado en la otra jurisdicción.
Claro. De hecho, cuando vos mandás a Capital también se hace así, hay que pedir turno, porque también allá están atendiendo, digamos, casi con lo mínimo, si la tenés que dejar en mandamientos de notificaciones de Capital, por ejemplo. Bárbaro. Después, la verdad es que no, yo no me pasó y no lo probé de hacer la diligencia igual, aun cuando no seas matriculado, porque esto también se podría plantear. Yo una vez que tengo la cédula que está firmada digitalmente por el juzgado, voy y se la dejo. No sé, todavía no me pasó. Por ahí yo si tuviera que notificar algo en extraña jurisdicción, pediría la versión carta documento. Me parece lo más... como hacemos con la mediación, ¿se acuerdan? Yo hace ya de varios meses les comentaba que con mediación lo que hacemos es pedir notificador ad hoc cuando estamos en La Plata y pedimos carta documento cuando es en extraña jurisdicción. Esa es la manera más fácil, por lo menos para nosotros. Si me pasara a hacer un traslado en otra provincia, pediría claramente la carta documento y ad hoc para La Plata. Eso haría si me tocara a mí. Todavía no me tocó ninguno en afuera, digamos. Así. Bueno, bien, les decía entonces que con estas dos copias se presenta en el domicilio del requerido y si lo encuentra, tiene la suerte, se supone que no se debería haber ido a ningún lado por las medidas sanitarias que estamos pasando, pero bueno, si es así, entonces lo que hace el profesional es entregarle la copia al requerido, haciéndole saber que con ese código QR va a poder acceder a la demanda y a la documentación y incluso prevé este instructivo que me pareció particular, que ese video grabe el momento en que se produce la notificación. Luego le deja una copia, obviamente, al requerido, y en la otra lo que debe hacer es producir un informe que debe ser detallado y claro de a quién notificó, qué día, qué hora, y que firme y que aclare el documento el demandado. Con esto cumplido, lo que hace el letrado es acreditarlo en el expediente de forma digital, tanto con el cuerpo de la cédula como con el informe detallado. Esta es una alternativa que encontraron algunos juzgados como para que se pueda cumplir. Ahora bien, otra es la de la carta documento con aviso de recibo. Que es el caso que mencionábamos hace un ratito, y que ya unos cuantos juzgados lo vienen implementando a petición de parte, e incluso se han expedido algunas cámaras, como pasó ahora en La Plata, Mar del Plata y en Lomas, justamente por esto que hablábamos, ¿no? Tenemos dos prerrogativas constitucionales que están en pugna. Entonces, el fallo de la Cámara Segunda de acá de La Plata está bueno porque en ese sentido, ¿qué dice? Cuando sucede eso, no tenemos que hacer una interpretación armónica y coherente de esos derechos y evitar que uno rompa al otro. Es decir, intentar que se puedan amalgamar de alguna manera para que ambos puedan tener efecto y tener valor. Y en ese sentido, lo que han decidido es, haciendo todo un raconto, incluso los juzgados hacen, ¿no?, todo en todos los fundamentos, entendiendo por qué creen que es un medio alternativo que puede funcionar, porque ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al momento de decidir el juez tiene que contemplar todas las situaciones
que suceden en ese momento, y que la instrumentalidad de las formas que nos otorga el Código de Procedimiento no vulnere el acceso a la justicia, la tutela efectiva, pero y al mismo tiempo poder garantizar el derecho de defensa. Entonces, lo que han visto es que se puede hacer, pero cumpliendo con determinados recaudos. Esto es que los voy a repasar algunos porque, bueno, quizás varían. Lo importante, por supuesto, siempre es que estén todos los datos del juicio del que se trate, los datos del órgano, que estén transcriptas la resolución en donde se ordena la citación y el plazo que tiene para contestarlo, y que puede acceder a las copias que se correspondan a la demanda, que deben estar en la mesa de entradas virtuales. O sea, el abogado tiene que garantizar de que toda la documentación y la demanda está completa para que el otro pueda hacer ejercicio de su derecho de defensa. Incluso, bueno, en el fallo de la Cámara de acá de La Plata, dice que tiene que utilizar una fuente específica en la letra, que tiene que ser Arial 12, el tamaño, que tiene que ser un interlineado de 1,5 centímetros, pero bueno, esas son cuestiones específicas. He visto algunos de otros juzgados que estas cuestiones importantes todos coinciden, que no deben faltar, pero bueno, después cuestiones de la letra y eso no serían importantes, o las más importantes. Y súper importante que sea con aviso de entrega, es decir, que tiene que surgir cuando la recibió, porque a partir de ahí empiezan a computarse los plazos. Así que bueno, esto es lo que está pasando, más o menos el estado de situación en el ámbito civil. Sepan también que en familia se está aplicando la notificación por WhatsApp, que en realidad, bueno, ahí la consulté un poco a AUS para saber cómo era, porque nosotros no lo implementamos ni cerca, y me decía que bueno, que igual, de todas formas, es para cuestiones específicas, no se utiliza este medio de notificación para todas. De hecho, la Oficina de Mandamientos realiza notificaciones de familia, por eso estas son por cuestiones muy concretas y tienen también un protocolo específico. El letrado debe, o la parte, mejor dicho, debe denunciar un teléfono de la persona a quien pretende demandar, un funcionario llama del juzgado, le hace saber a esa persona la existencia de un juicio, le explica, le hace saber de que se le remitirá la demanda y las copias a través de WhatsApp, las consecuencias que eso tiene, se le hace saber también que tiene la posibilidad de acceder a un defensor oficial y se le facilitan los datos de la defensoría como para poder acudir si así lo necesita, y se deja constancia en el expediente de ese acto que sucede, porque ustedes tengan presente que este acto de notificación hace que después se pueda trabar la litis o ver qué otras alternativas, si no comparece el demandado, si comparece y no contesta, ahí se van a dar distintas situaciones. Pero bueno, no sé si les quedó alguna duda, perdón, estaba un poco nerviosa, me parece. No, excelente, Gianni, excelente. No La sé verdad si se que entendió. sí, perfecto, perfecto. Si estabas nerviosa no se notó, porque la verdad que te estuve escuchando atentamente. Impresionante la investigación que te mandaste, porque después yo, pobre Gianni, la tapé de material, le iba mandando, a medida que iban apareciendo, le iba mandando fallos y todo eso. Así que pobre Gianni, No, porque además, la tapé de increíble, material esta semana. fue justo, y el fallo de ayer fue justo, Sí, porque sí, sí. ya fue como la frutilla de la torta de todo el material que veníamos viendo, que me había facilitado Guille,
Ayer Que hablamos bueno, con Marcos también, que bueno, él es juez de la instancia y aprovechamos para conocer su opinión. La verdad es que es variopinto. Esto siempre funciona a pedido del letrado también. Esto es muy importante resaltarlo. Siempre uno habla de los juzgados, proactivos. En realidad esto siempre lo fomenta alguien que lo pide. Yo ya de cuando empezó, yo a todos le recomendaba la figura del notificador ad hoc. A mí es la que más me cierra. La de la carta documento, esto también lo hablamos con Marcos ayer, está buena, pero la ley lo prohíbe expresamente. Ese es el gran. Fíjense, todos los medios, esto que analizó Jenny, tienen algo a favor y cosas en contra. Marcos ayer que decía, bueno, sí, pero la del notificador ad hoc, vos te chocás con que el abogado o la abogada no es fedatario. Bueno, a todas le falta algo. Yo creo que la de WhatsApp está buena también, porque también hay que ver la materialidad de la comunicación. Hoy por hoy es más fehaciente o más efectivo un WhatsApp que le manda el juzgado con el secretario ahí dejando constancia que quizás una carta documento con código QR. A ver, a veces esto lo charlaba con Marco ayer. A veces partimos de bases que no sé si son tan sólidas. No habría que presumir que todo el mundo tiene acceso a un celular con QR. De presumir que todos lo tienen, tampoco habría que presumir que lo saben usar. Yo la verdad hace poco descubrí la función esta que tiene WhatsApp ahora de leer QRs. Yo, cuando sabía que lo tenía no sabía dónde estaba. O sea, ya en la vida no habría que presumir que todo el mundo sabe usar el sistema QR. Eh, y esto no tiene nada que ver con la edad, con nada, porque otra falsa premisa es presuponer que la gente joven es 4.0 por el solo hecho de tener, no sé, 20 años. Yo tengo amigas de 22 años y usan el celular o WhatsApp y para de contar. O sea, no es tampoco cierto que el que tiene 20 años es tecnológico. Entonces a mí la de la carta documento no me cierra mucho, porque Marco me decía, no, pero bueno, nosotros la mandamos con un enlace que te manda un drive donde se ve la documental de una, porque el otro escollo es que vos con el QR después tenés que tener un perfil de la MEP para hacértelo. A ver, chicos y chicas, a todos nos cuesta la tecnología, algunos más, otros menos. Hay gente que no entiende nada. Entonces vos le mandás carta documento, te viene con un cuadrado que no sabe ni lo que es. QR. Nosotros conocemos el QR porque estamos todo el día con esto. Gente que no tiene ni idea de lo que es un QR. A mí la de la carta documento no me cierra mucho. Y encima es un supuesto contra legem, porque la ley te está diciendo expresamente. Esto lo señala la Cámara Nacional, hay un fallo de la Cámara que está en contra de la. No me acuerdo la sala, porque hay otra sala que dice que sí, que está en contra de la notificación por carta documento, porque dice que es un supuesto contra legem, que después encima implicaría, porque a ver, no es que vos no puedas actuar contra legem, pero implica la carga agravada de señalar la inconstitucionalidad de la norma. A mí la de la carta documento la verdad no me cierra mucho. Sí me cierra más la del encima que podemos polemizar acerca del carácter fedatario del cartero, ¿no? Cuestión que a mí, la verdad, para mí no, pero bueno, supongamos que sea polémico. Es polémico porque la verdad que las cámaras dicen que el cartero es fedatario. Un cartero fedatario no es por nada, o sea, el cartero todo bien, yo, el cartero que viene acá todos los días es un amigo, pero es un empleado de una empresa. El Correo Argentino es una sociedad anónima, estatal, y ni hablar del de Andrián y el de Oca. Que sea fedatario a mí no me cierra mucho. Formalmente en los procesos se lo acepta, porque no aceptarlo también sería un lío, habría que hacer. Bueno, no me quiero ir de tema, pero digamos que no comprar la idea del cartero fedatario también implicaría un montón de líos más, que es que a veces los archivos se pierden, entonces vos tenés la carta documento que está firmado el recibo, y si no fuera un instrumento público, entre comillas, después no tenés manera de chequear si es fidedigno o no es fidedigno, quilombo. Entonces usualmente se compra esta idea del cartero fedatario, que de por sí es polémica. Ahora, la figura del notificador ad hoc a mí es la que más me convence, por un montón de cuestiones. También hay detrás de todo esto mucha desconfianza en la figura del abogado o de la abogada. Una desconfianza que, a mi juicio, es infundada,
está bien, alguien podrá decir, vos lo decís porque sos abogado, está bárbaro. Una desconfianza infundada. Bueno, el proceso se plantea de buena fe, el derecho en general, ¿no? Esto lo habrán visto en civil infinidad de veces. El abogado o la abogada es un colaborador del juez antes de todo lo demás. Esto ya lo vimos cuando analizamos las normas de ética, que son de ética, pero no son tan de ética porque están plasmadas en una norma. Serían de ética si fuera un consenso, digamos, que no está escrito en ningún lado sin ningún tipo de consecuencia jurídica. El abogado es por ley un colaborador del juez y un auxiliar de la justicia, además de ser un litigante a favor de su cliente. Entonces a mí esta figura me cierra un poco más. Marco me decía, sí, bueno, pero el abogado no tiene carácter fedatario. No, no lo tiene. Pero la verdad que el auxiliar letrado del juzgado tampoco lo tiene. Y hace notificaciones. Y firma actas. Y entonces, los abogados podemos notificar por oficio. Entonces yo le decía a Marco, entonces explícame cómo es que yo puedo notificar lo mismo por un oficio, que lo llevo yo. Y no lo podría hacer por una cédula. Entonces, ¿yo qué hago? Y la misma notificación que te pedí por cédula te la pido por oficio. Y la llevo yo. Entonces, a mí es la que me deja más tranquilo. Y es por ley un colaborador del juez. Entonces, si bien no es fedatario, puede el juez encomendarle por delegación una actividad procesal. Y de esto, hecho, se hace y se hace todos los días en la mediación. Y nunca vi, le pregunté a Marco si él lo había visto, y tampoco vio jamás en la historia del juzgado que alguien impugne la notificación ad hoc hecha por un abogado en mediación. Pongo el mismo ejemplo de ayer. Yo podría, imaginemos que no tengo ganas de ir a mediación. Bueno, no me gusta la mediación porque soy enemigo de la mediación, que de hecho lo soy. Entonces, ¿qué hago? Hago el acta trucha. Digo que fui como notificador ad hoc a la casa del requerido, que no me quiso agarrar la cédula, entonces yo rápidamente termino la mediación. El día que voy a la audiencia, no vino. Bueno, y no vino porque claro, si no estaba notificado, yo pasé un informe de trucho. Entonces cierro la mediación ahí nomás y me voy a demanda. Nunca jamás en la historia se vio que alguien redarguya de falsedad el informe de un abogado en función de notificador ad hoc. Entonces, ¿por qué la desconfianza? Si se hace en la mediación, ¿por qué no se hace en lo judicial? El abogado es un auxiliar de la justicia, un colaborador del juez y puede actuar en determinados actos procesales por delegación, o no sé si la palabra es delegación, pero digamos que se le encomiendan actos procesales. Chicos y chicas, diligenciar un oficio es un acto procesal que hace el abogado como colaborador de la justicia y del juez. Porque el oficio judicial, como decía Yani, viene con sello medalla. El autor orgánico institucional del oficio es el juzgado, no el abogado. Ni siquiera el de informes. El de informe lo firma el abogado o la abogada porque lo dice el código. Pero no es su autor institucional. Cuando hace ese oficio es como si agarrara y ese día se pone del otro lado del mostrador, lo firma y lo diligencia. Pero actúa por delegación del juzgado. Ese oficio tranquilamente... A ver, si el juzgado se le ocurre salir a través del personal y diligenciarlo, es válido igual. Y de hecho en familia muchas veces los oficios de informes se hacen de manera oficiosa. Yo he visto, en esto me va a decir si miento, he visto que a veces se diligencian oficios a través de la policía, aún de informes. Entonces, el autor orgánico de ese acto procesal es el juzgado y el abogado o la abogada actúa como colaborador del juez. Entonces, a mí la figura del notificador ad hoc es una figura que a mí me cierra por todos lados, aun cuando no tenga carácter fedatario. Porque Marco me decía, no, y bueno, pero si miente en el informe, y si miente en el informe es lo mismo que si miente en un oficio, o si miente en una audiencia. En realidad, lo uno con otra cosa que muy bien decía Yani, el principal interesado en que la notificación se haga y se haga de manera fehaciente es la parte y su letrado, porque imagínense que yo trucho un acta, digo, miento y digo, no, fui a la casa y no me la quiso agarrar y yo en realidad no fui nunca a llevar la cédula. Si eso se llega a descubrir, imagínense, yo no haría eso, pero ni loco, ni aun cuando fuera un bandolero de lo que atiende con el revólver arriba del escritorio. No haría eso, pero ni loco.
te echan, no sé, te suspenden la matrícula para siempre, no sé qué te podría llegar a pasar, pero habría una sanción muy grave a la cual yo no me expondría jamás. Y el principal interesado en notificar el acto sería yo. Entonces, esa desconfianza me parece injustificada. Después, la de WhatsApp y eso me parece genial para actos procesales que no sean la demanda. De hecho, hemos tenido acá en el estudio varias de esas, pero para audiencias. Para audiencias está buenísimo. Vos le mandás el WhatsApp, certificás que lo recibe y tenés la audiencia notificada de hoy para mañana. Esa es genial. No me cierra mucho para un traslado de demanda, no, para nada. Vos le estás mandando. Si vos no tenés una app que lea PDF, ni siquiera podés abrir un PDF. Entonces, ¿cómo le vas a mandar la demanda? ¿Qué voy a tener? La carga de tener un celular que lea PDF. Una locura. Entonces no me cierra mucho para traslado de demanda. Para otros actos procesales sí. Bueno, bien, hemos hecho un paneo. Ya me he pasado un poco de las dos. Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy en apenas 10 minutos a compartir con ustedes unas ideas acerca del traslado de demanda. Y ya los libero. Porque la verdad que el traslado de demanda, salvo repasar un poco las cargas del demandado, que es lo que pienso hacer ahora, no tiene mucho secreto, porque ¿qué ocurre? Una de las cargas del demandado es respetar en lo posible el 330 y las cargas que tiene el actor. Así que no, contestación de demanda, si bien hay mucha tela para cortar, muchas de las cosas que vimos para la demanda se aplican a la contestación. Así que yo ahora en 10 o 15 minutos voy a repasar las cargas del demandado y nada más, ya los libero porque tampoco quiero abusar de su gentileza y de la oreja también escuchándonos todas estas cosas un sábado de la tarde. Así que bueno, si no quieren hacer alguna consulta de traslado de demanda, es ahora el momento, y si no, nos escriben después en el marco de las tutorías. Bien, justo lo último que hablaba Gianni era de las posibles actitudes que puede tomar el demandado, así que voy a partir desde ahí porque me da un pie excelente para continuar con las ideas que me gustaría compartir hoy con ustedes. Tiene muchas posibilidades, esto lo habrán visto en la teoría, ¿no? Puede allanarse, que es reconocer como fundadas las pretensiones del actor, puede directamente no contestar, agarrar la cédula, hacerla un bollo y no importarle, lo cual implicaría seguir con el proceso adelante, con la demanda incontesta. A pedido de parte podría declararse la rebeldía en este caso. Es muy trascendente que ustedes entiendan que no es lo mismo la demanda incontesta que ser rebelde. Ser rebelde es una calidad procesal que se solicita a pedido de parte y que el juez la decreta a través de una resolución. Si no ocurre eso, vos no estás rebelde, aun cuando la demanda esté incontesta. No es lo mismo. No me voy a meter en eso porque es más de la teoría. Sepan que no es lo mismo. Hay que evaluarlo bien. La rebeldía tiene algunas ventajas y tiene otras desventajas, como notificarla en el domicilio real. Así que eso es algo que el profesional tiene que evaluar en el caso concreto. Si le conviene que el otro quede rebelde, o si te conviene, entre comillas, litigar solo hasta que alguna vez se entere con una cautelar o con la sentencia definitiva ya puesta. Otra opción que tiene, obviamente, es contestar demanda o bien oponer excepciones previas, lo cual usualmente se hace en el mismo escrito. Los procesos ordinarios son bastante raros, así que por eso nosotros siempre trabajamos sobre la base como ejemplo de un proceso sumario, donde por indicación de la norma se hace en el mismo escrito. Si no, en un ordinario podrían hacerse en escritos diversos porque tienen distinto plazo. Lo que sí tienen que saber es que la oposición de excepciones previas no suspende el plazo para contestar demanda, eso es fundamental. Otra idea fundamental de la teoría que tiene consecuencias prácticas es tener grabado a fuego que las excepciones previas son las que dice el código y no otras, son solo esas. Es un círculo cerrado de excepciones. Si tienen fresco derecho romano, rápidamente se acordarán que hay un catálogo de excepciones interminable. Yo en el proceso formulario y después la litis contestatio habían elaborado un catálogo increíble de excepciones, creo que son más de 200, que creo que algún autor como Peña Guzmán incluso hasta las cataloga. Bueno, de todas esas, obviamente civiles, ¿no? Se proyectan hasta el día de hoy, la mayoría, solamente las 6 o 7 que el código selecciona son previas.
todas las demás que ustedes puedan traer del derecho romano hasta hoy, no son previas. Esas se oponen como defensa en la contestación de demanda. Fíjense que el código lo primero que dice entre las cargas del demandado es oponer todas las defensas que no tengan carácter previo. O sea que todas las excepciones romanas que se les pueda llegar a ocurrir y que se proyectan hasta hoy, insisto, esas van en la contestación de demanda. Pero no decir, mirá, está la exceptio de non ad impleti contractu, que nosotros la vimos en obligaciones, yo la voy a poner como previa porque a mí me gusta. Bueno, no, esa no es previa. Esa existe hasta hoy, la de non ad impleti contractu, la exceptio doli, esa es en vigencia hasta hoy. Pero no son previas, esas van en la contestación de demanda, no en la oposición de excepciones previas, que son solo las que están ahí. Fíjense que bien uno podría decir, esta deuda ya la pagué, entonces voy a agarrar y voy a poner como previa la excepción de pago. Bueno, no existe como previa la de pago, solo en el proceso ejecutivo. Así que si alguien pagó una deuda que le están reclamando, debe transitar el proceso de conocimiento. Obviamente la excepción de pago la va a oponer como defensa no previa y va a transitar todo el proceso hasta que se descubra que pagó. Yo lo que creo que ahí el legislador se lo olvidó. Imagínense qué fácil sería resolver un proceso solo con el recibo de pago, no vamos ni a prueba ni nada, se resuelve de manera previa y listo. Bueno, el legislador no la previó como previa, así que simplemente no se puede. Me vale como ejemplo para señalar que solo son previas las que el legislador cataloga como tal. Así que otra idea importante, no articulen excepciones por articular, excepciones previas solo si las hay. ¿Por qué? Porque generan costas. Si nosotros agarramos el catálogo de excepciones previas, las articulamos todas solo por tirar algo para defender al cliente, no hagan esto porque eso genera costas. Van a perder, es un incidente la resolución de excepciones. Si no las pagás, no podés articular otros. Acuérdense las reglas de los incidentes. Así que yo no articularía excepciones previas que no existen, solo por articularlas. Si hay, uno las opone, y si no las hay, uno directamente contesta demanda y se defiende. Entonces ahora les voy a compartir una diapositiva que las uso en otras clases que damos en Avellaneda. A ver si engancha. Cerramos el archivo de AUS. Bien, acá está. Esto ya lo vimos. Cargas del demandado. La estructura de la contestación de demanda yo se las voy a dejar en el material, así que eso lo vamos a obviar. Pero sí me interesa conversar con ustedes esto que tiene que ir grabado a fuego. A fuego. Fíjense que esto es de la teoría, pero se proyecta sobre la práctica de tal manera que vos podés perder un juicio si no cumplís con esto. Así que esto, por favor, tatuado estos 3 en un brazo y los otros 3 en otro. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, 354, inciso 1. Reconocer o negar expresamente la autenticidad de documentos o cartas, esta es la segunda parte del mismo inciso. Tercero, especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa, 354, inciso 2. Este es el ABC de la contestación de la demanda. ¿Qué hace uno en la práctica? Yo cuando contesto demanda agarro un lápiz y empiezo a poner corchetes en todos los que a mí me parecen hechos que alega el actor. Y después los niego uno por uno, porque la defensa genérica, la negativa genérica no tiene efectos. Entonces uno debe negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Reconocer o negar la autenticidad de los documentos o cartas. Esto también uno lo que tiene que hacer es negarlos puntualmente. Negarlos mientras sea razonable, ¿no? Ayer hablábamos con Marcos. ¿Qué sentido tiene desconocer una carta documento donde eso se puede verificar rápidamente? Ninguno. Usualmente los abogados lo hacen. O sea, lo único que hace es trabar el proceso. No tiene sentido. Si el documento, digamos, es razonable, su autenticidad, no, la verdad que no vale la pena desconocerlo. Sí, obviamente cuando hay instrumentos privados sin firma, eso seguro, o que son truchos, obviamente, ¿no? Pero si no, no tiene mucho sentido.
Si son instrumentos públicos, debe promoverse el incidente de redargución de falsedad. Por favor, nunca olviden esto. Hay 10 días para iniciar la redargución de falsedad. Obviamente, el demandado da su versión de los hechos, ¿no? Por eso dice especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. 4. Volvemos al 354, que a veces uno lo lee medio a la ligera, pasa directamente a los incisos sin leer el encabezado, que dice esto que hablábamos recién: oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Todas. Defensa en sentido amplio, en el sentido de defensas, impedimentos procesales y excepciones. Yo no me voy a meter en eso porque supuestamente ya lo han visto de la teoría, Carlo Carli, todos lo leímos, lo conocemos bárbaro. La diferencia entre impedimentos procesales, defensas y excepciones. Todas, absolutamente todas las defensas. Este es el momento procesal oportuno para hacerlo. Obviamente agregar la prueba documental que estuviera en su poder. 332. No está este artículo en el capítulo de contestación de demanda, pero se le aplica al demandado también. Lo dice expresamente. 332. Y si el proceso fuera sumario o sumarísimo, debe ofrecer el resto de la prueba. Finalmente, observar en lo aplicable los requisitos prescriptos para la demanda. 354, inciso tercero. Estas 6 cargas son muy importantes y tenemos que recordarlas siempre. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Yo después le voy a pasar también esta diapositiva para que lo tengan, puedan leerlo de ahí. Esto es fundamental. Es la manera que tenemos de contestar una demanda de manera eficaz. Después la estructura uno le puede dar la forma que quiera. Yo se las voy a dar también cuando actualice las diapositivas que usamos los otros años. Pero uno le puede dar la estructura que quiera, no importa. Yo puedo poner el derecho al principio, el encabezado abajo, no importa. Pero estas 6 cargas hay que cumplirlas, porque si uno no lo cumple eficazmente, entra en un supuesto de mala praxis. Imagínense que yo me olvido de negar un documento. Queda reconocido automáticamente. Los hechos uno lo puede remar, porque fíjense que el código le asigna distinta consecuencia. En el caso de los hechos, el juez podrá tenerlo como reconocido. En el caso de los documentos no hay tutía, ya está, quedaron reconocidos, no hay manera, ni siquiera el juez podría decir algo diverso, porque el código mismo dice que esos documentos se van a tener por reconocidos, cambia el verbo. Así que esta es inremable, la de los documentos, ¿eh? Lo mismo de los hechos, hacen una presunción de que son verdaderos, es un reconocimiento casi. Así que hay que tener mucho cuidado. No olvidar documental. El otro día veía un vivo que hizo un amigo, un maestro, que es Eduardo Fernández. Y él hablaba de que a veces veía en corte que le llegaban expedientes donde las aseguradoras no acompañaban la póliza. No acompañaban la póliza de seguro. Esto es yo no me entra en la cabeza que a alguien se le pueda pasar esto. Bueno, no se puede pedir después, porque es un momento procesal inoportuno. Esto se acompaña ahora con la contestación de la demanda, en el caso de la aseguradora, en la oportunidad de ser citado como tercero. Pero es un error completamente grosero, aun cuando se reconozca la existencia del contrato. O sea, el seguro es un contrato y el Código Civil y Comercial dice que los contratos se ponen por escrito. Está reconocida la existencia del contrato, bárbaro, pero ¿y el alcance, las cláusulas, el límite de cobertura? Estamos hablando de millones de pesos. Si yo no tengo el contrato, no tengo el límite de cobertura. Y si no tengo el límite de cobertura, como aseguradora, respondo sin límite. Millones de pesos en juego porque alguien se olvidó de acompañar la póliza. Así que fíjense cómo esto, ustedes pueden decir, Van, viene a hablar cosas que ya dimos en la teoría. Esto no hay más práctica que esto. Se juegan la matrícula, porque si yo soy gerente de una aseguradora y ustedes están contratados para trabajar como apoderados, se olvidan de agregar la póliza y a mí eso me cuesta 2, 3, 4 millones de pesos, voy por la matrícula, voy por tu casa, voy por todo, porque imagínense, muchísima plata. Y el último, el residual, observar en lo aplicable los requisitos prescriptos en la demanda. Todos. No me voy a detener en esto porque se aplica todo lo que nosotros ya vimos.
Después, obviamente, va con traslado al actor de los nuevos hechos y de los documentos, pero esto ya lo habrán visto con Rafael, que yo sé que a él le gusta hablar de esto, así que no me voy a detener mucho aquí. En la semana actualizamos el material, perdón una vez más por extendernos algunos minutos, me parecía que era importante, aunque sea comentar estos temas. Insisto en que vamos a actualizar el material, yo después les aviso cuando no haya más para agregar. Ahí, cuando hagamos la certificación de la prueba, yo les aviso. No hay más nada para agregar, les mando un mensaje por el sistema de cátedras virtuales. Así ustedes ya tienen la seguridad de que el material es ese y no va a cambiar más. Todo lo que ya hay va. No, la depuración ya la hice. Lo que me falta es cargar el material que actualizamos y las diapositivas que nos dio la psicóloga y el material que hoy nos dio Agus. Eso es lo que falta, no es mucho tampoco. Pero bueno, les voy a avisar cuando eso esté. Una vez más les agradezco por estar, gracias a Agus y a Gianni especialmente, la verdad que me encanta escucharlas, siempre son muy claras cuando exponen, así que les agradezco muchísimo. Un abrazo grande a todos y todas y ya les subo la grabación. Estamos en contacto. Profe, ¿va a avisar sobre el parcial, la hora, todo? Sí, por supuesto. Sí. Va a ser alrededor de las 12, 12 y cuarto hasta la 1. Pero después también vamos a avisar. Perfecto, gracias. Un abrazo grande y buen fin de. Buen fin de. Nos vemos. Chau, chau. Buen fin de semana.